tomaba una spray, ¿no te fijas? No había. Espera una banda. Todo bueno que se habla acá en el video. Está todo grabado. No quiero nada sexual. Sí, a la concha. Yo sé que este es un novillo. Naranja. La están. No dice nada. Ahí te traigo. ¡Afuera! Gabriel. Muchas gracias. Bueno. ¿Cuánto Andrés? ¡Andrés! ¿Aliste eso? Acá los dos, boludo. Sí, apagás, pero no está fea, así que voy a creer que Como si te arrebata alguno. otro rata, muy bien. Che, qué buena cámara tienes. ¿Sí? ¿Cuál es? El 13. Como el mío. El tema es creo que la configuración. Yo tengo el mismo. Parecido. Esa copa de... Me mataste, creo que no. Mara. ¿Tuya? ¿Me da un trago? La naranja es tuya, ¿no? Sí. Y la coca es mía. ¡Arco! ¿Te gusta grabar o venís para hacer la sola? Que no hay... Me ofreció y como no había fotógrafo y me fui a gastar toda la plata en las vacaciones, vine acá. Es que no le pido, no me gusta pedirle a mis viejos, entonces... Igual no hay. ¿Qué hago? La semana... Claro. Porque si hay una sola cancha, está bien. Médico. Ahí. Doc. Perfecto, Ana.
Buena, Uri. Solo ahora. Cuando se acerca. Cuando está un poco más lejos. Mati. Sí. Esta es de Andrés, amigo. Esta es de Andrés. La Pepsi esta es de Andrés. ¿De dónde es? Es de Andrés. Pensé que me estabas pelotudeando. Buenísima, Uri. Esa es de Juana, boludo, la naranja. Y claro, cuando me dijiste eso yo pensé que me estabas pelotudeando, ¿no? Mal ahí. Ahí te da todo pelota. Estamos filmando. Bueno, un saludo. Mati, ahí, boludeando como siempre. Que vos lo cago a trompada.
Renuncio. Sí, igual más o menos estaba como en una configuración que zafaba. O sea, la más, 1 hora te consumía 9 GB. Esta te consume 1. 1,5. Si no me revienta el celular. Te amo. Sí. ¿14? Sí, que arranqué. Pero entre crucé en las pecheras. No sé. Se ve bien. Tenés que comprarte el cosito de... Sí. Tranqui. Gracias. Mati!
Para mi gordita. Ahora sí renunció. Ah, pero creo que no va a dejar pausar en este tiempo. Vamos a tener que filmarlo sí o sí. ¡Entrá, Tommy, entrá! ¡Alan! ¡Cambio, pues! Presente, Pardo. Cuidado la vuelta, correr. ¡Ahí va! ¡No! ¡Toqué la pelota! ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás loco de amor? Estoy muy enamorado. ¿Qué onda? La otra, caída. A esa chiste. ¿De verdad que la embarazaste? No le des bola así.
Y acá lo pasa. Tengo que dar Mejor corte que tuviste en mucho tiempo. ¿Sí? Me gustó. Sí, que siempre te hace parecido. Calzó mejor el de grado. Chicos, les puedo pedir si Yo a Grilla ni le digo que me haga. Lo único que me pregunta es cero. Sí, no, yo me corto como en blanco. No, si no ni pedo. Blanco con calada. No, si no ni pedo. Para mí ninguna peluquería va a Perdón. Tranqui. ¡Buena, pelado! Pase. Sí, está bien, dice. Traigo. Aparte, Vamos, Uri, solo. no jugó. Sí, ¿qué pasó? Dale. Ni hablen de otro que venía a jugar en la semana, boludo.
temprano para que te pongas, tengo todo. No tenés nada, lo tengo todo yo. La garota. Buenas, buenas. ¿Me puedes explicar qué pasó con las aguas vivas? Porque me dijiste, estoy enferma, no voy hoy, bueno, listo, Juani. Literalmente tipo Mis amigas me dijeron, no, la comida es agua viva. literalmente la última, ahí era el último día, fuimos por ahí en Plaza Grande, que es una montañita que hay ahí, y después dijimos, bueno, derechito al agua. Y cuando estábamos en el agua, tipo, yo me meto bajo una ola, las chicas a 2 metros de mí, a mí me pica, tipo salgo, me meto bajo una ola y salgo toda quemada. Y Pero ¿cómo es eso? Tipo, me picó un obvio. No, pero es con el roce, ¿cómo es? No, para mí, no, por lo que entendí, es que tienen tipo aguijones en los tentáculos que tipo te pican y te queman y te ponen el tipo y te ponen el veneno. Pero Vos ya. no. Por la parte salí toda quemada y dije tipo toda roja y Todo decía, raro, bueno, what the fuck. sí, yo tengo tipo bastante tolerancia al dolor, pero lo que pasó es que dije, ya en un momento ya no era tanto tipo el dolor así de la quemazón, sino que se me arrancó a hinchar la cara, los ojos a llorarme, tenía frío, tenía calor, me dolían los pies, las manos, todo. ¿Sabés en el momento no? Así te diste cuenta. No, me di cuenta en el momento porque justo me había quedado agarrada a la malla tipo 2 hilitos tipo tentáculos, y me arranqué a sentir mal, fiebre, tipo de frío, me sentía requete mal y tipo me dolían los pies, las manos, no quería comer. No. Igual esto fue tipo al lapso de la media hora, la hora. Sí. Y esa noche, a pesar de tomar un Benadryl, no dormí nada. O sea, un Benadryl aparte. Sí. Y no dormí un carajo. Al día siguiente nos teníamos que ir. Medio que me seguía sintiendo mal. Pero ya no me dolía. No me sentía tan mal, tipo, post haber dormido algo. Me gustó un huevo dormirme, no quería comer nada. Me quedó tipo esto, acá como en el tobillo. En el cachete del culo tengo todavía, ¿Ah, sí? que es donde me quedó tipo agarrado el tentáculo. Y en la mano ya no tanto, me parece que me lo rasqué. O era tipo cascarita. No. Me quería dar un abrazo a la criatura. No, me hizo pelota. Ah, ¿la conociste a la mosquita? Ay, sí, Dios. Insoportable, Ponele onda a la ¿no? vida. Insoportable. Él trataba de sacar charla y era dificilísimo. No. ¿Y de dónde la conoces a la chica? De tal lado. Bueno, Y no sé, decime algo. mira, San, escucha, ¿cómo te cayó el Ya lo hablamos. No, ya lo hablamos. No, muy fuerte. No, boluda. Ponele onda, no sé qué Aparte, hacer. las chicas me dijeron que esa noche habló mal de mí de maricona porque me picó una Me bobilla. estás riendo. La yo tampoco. Encima ella la de la espalda, dejate de joder.
Qué chupapija. No sabes lo que fue la Ay, vuelta. encima, boludo, uno de los chicos le dice, ¿quieres tomar, no sé, vino con el no sé? Sí, sí. Dice, no, porque tengo otra cosa a la espalda, que no sé qué, que esto, que lo otro, que tomo, no sé qué. Bueno, era sola que quería tomar, tipo. Sí, no te pregunté. A las chicas me dijeron, tipo, estábamos a la noche hablando de cómo había sido, me estaban contando. Porque nada, básicamente me perdí toda la noche. Puta madre. Y en un momento ellas decían que Anita pensó que tipo, que le estaba tirando, que a uno de los chicos le estaba tirando onda, así que puede ser eso. Nadie le habló. Pero no de mala onda. Es que le hablabas, le decías algo y no seguía. Y todos Claro. estábamos hablando. Viste como que yo, vos. Estábamos en, sí, Sacás estábamos charla, en- boludo. estábamos qué en sé otra. yo, te das cuenta. No sé, ingeniero, digamos. Estábamos en otra. Pero ella estaba ahí sentada, muda, bueno. Estaban sentadas. Sí. Ah, tipo, ¿que va afuera o en los sillones esos que están en el costado? No, en la previa te digo. La previa. Claro, boluda. Musa. Muy ¿Pero salieron allá fuerte. o no? Sí, Ah. el último día. No sabés lo que fue la vuelta, boludo. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Todo bien, Ale? No, la vuelta en el aeropuerto. Le dijo... No sé, ya estoy desesperada pensando que vamos a perder el abuelo. Vos entendés que había gente delante nuestro y ella le dijo: permiso, nos tienen que dejar pasar nuestro abuelo, se ven 15 minutos, es ley. Y lo de enfrente dijeron el nuestro en 5, así que no. Básicamente, tipo, el aeropuerto puso 6 vuelos en el mismo horario, que era a las 8 de la mañana, cuando todavía no había tanta gente laburando. Claro. Todo organizado para el orto. Y nada, básicamente, quilombo. O sea, ya a las 8:55 teníamos que salir, eran las... Chicos. Salari. Pero nada, tipo, ahí dijimos, volvemos a Buenos Aires y no nos vamos a dirigir nunca, mala palabra. Ah, No, literal, es que fueron tantas, pasaron que no, ya era demasiado. bueno, mis amigos volvieron peleados. Todos volvieron peleados. O sea, no peleados, tipo. Al otro día estaba todo buena onda, igual son hombres. Pero la convivencia estuvo heavy. ¿Por? No sé, boludo, había dos que estaban muy tontos. ¿Qué tipo? Muy alfa, claro. No, tipo, no sé, o sea, queriendo hacer ¿No se ve? Y mira. No sé qué espera que se vea. No, pero dijimos... ¿Querían charlas tan? tipo, tenés que cortar. Sí, claro, era... Nada, entonces, eso fue una paja y nada, medio que todavía se querían volver. Yo que nos subió casi todos los días. Claro, La casa era más chica de lo que esperábamos. claro. Hubieron varias cosas de a poco, entendés que la bajaron. Encima el año pasado nos habíamos ido y la pasamos de 10. Tenemos que una casa de 3 pisos, tipo. Ah, tranca. Sí. Entonces nada, fue como eso, muchas cosas. Santino. Vos que lo haces. Pero ahora bien. Sí, ya está, de hecho en un fin los dos se van a Cariló. Ah, listo. Yo no voy porque tengo que laburar, pero. La concha de la Sí. madre. Pero nada. No, a Maca también le pasó que... Maca hay varias veces que cuando están mucho tiempo juntos, tipo cuando convivís mucho con ella, un día es otra persona, tipo es el Grinch y al día siguiente se le pasa. Así, Tipo es durante un momento del día hace un clic, claro. se vuelve el Grinch y al día siguiente duerme y se le pasa. Básicamente porque no tolera tanta convivencia. Claro. Y obvio, qué sé yo, pasa con Maca, tipo, ya sabíamos.
No es nada individualmente con nadie, pero bueno, le agarra la del Grinch. Pero pasó eso y... Termina esto y te pasas por el gancho. Ok. Pero pasó eso y al día siguiente ya tipo todo 10 de 10. Claro. Pero nada, es el momento que decís, pero la concha, la lora. Tipo, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. ¿Cuánto va de tiempo? 21. Pero nada, ponele, pero bueno, a Clarita no se le gana nunca el Grinch. No, aparte de la vuelta en Ezeiza, tipo... ¿Qué? Sí, ahora sí, antes me estaba ocupando demasiado. ¿Qué hiciste? Que viste, me decía que me iba a ocupar un giga, me ocupó 6. Ah, joya. Es clave. No, ahora sí puse para que me ocupe bastante menos. Quedan 4 minutos, quedan 4 minutos, quedan 4 minutos. ¿Te duele el brazo? Nada, porque tipo iba como medio alternando. Pero no, vas a ponerle en Ezeiza, el padre se hacía el boludo y no quería saludar a nuestro viejo. Tipo se escondió en el fondo, tipo se puso en el fondo y cuando llegamos, como que Kobe y estaban nuestros padres y el de ella no estaba. Ella saluda al fondo y estaba tipo ahí medio escondido para no saludar. Hay una opción que ocupa la mitad del piso. A ver, ahí corto y me fijo. Gracias. ¿Viste que ese contra el Real Madrid que estaban dando 5-0 y saliste? Sentí así, dije,